Trimedicals, Medical Innovation for Life presenta Tu Médico TV. Bienvenidos amigos a una nueva emisión de Tu Médico TV aquí en Telefórmula, un programa en donde les damos información confiable y precisa de mano de los expertos, como nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, el doctor Antonio Hurtado Padilla, médico ortopedista con especialidad en cirugía de columna. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Bien, afortunadamente contento de tenerte aquí con nosotros y pues bueno, vamos a platicar el día de hoy de un tema que pues no es de sorprendernos porque a final de cuentas sigue siendo una fractura de lo que vamos a hablar, pero yo te comentaba antes de empezar el programa que yo no he escuchado mucho de este tipo de fracturas en la columna. Es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y para empezar, me gustaría, doctor Antonio, que nos comentaras, pues a grandes rasgos, yo tal vez lo sé, tú lo sabes, pero que le explicaras a nuestros amigos sobre la columna vertebral, cuál es su función en sí de la columna vertebral, que son tres, me decías. Sí, claro que sí. Bueno, la columna vertebral tiene principalmente tres funciones. Una que es el sostén. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sostiene nuestra cabeza, el tronco y se conecta a las extremidades. Entonces tiene una función de carga. La siguiente es la de la movilidad. La columna tiene que tener cierta fortaleza, pero también cierta movilidad para que nos podamos desplazar, alcanzar cosas, etc. Y la tercera función, que es muy importante, es la de protección. En la columna va la médula, que es el cable que lleva la información de nuestro cerebro a las piernas o a las manos, y esta columna pues, nos ayuda a proteger que no vaya a haber algún daño en esa situación. Cuando tenemos una fractura, una lesión, pues se puede comprometer todas o algunas de estas funciones de la columna, y dependiendo de ello es lo que tenemos nosotros que detectar cuál es el problema para buscar la mejor solución. Y justamente, ¿cómo se define una fractura de columna? Bueno, una fractura en sí se define como la pérdida de continuidad de las estructuras óseas. Eso es, fines prácticos, pues que se rompa el hueso, ¿no? O sea, ¿se te rompe la columna tal cual? Bueno, recordemos, la columna está formada, no nada más es puro hueso. Tiene las vértebras, tenemos los discos, tenemos ligamentos y la columna pues, está envuelta por los músculos. Cuando tenemos una fractura, lo que falla es el hueso. Entonces, pues el hueso es la parte más fuerte de nuestra columna y los demás elementos tienen que ver más con la movilidad y la protección. Entonces, cuando se rompe la columna, pues esta columna ya no es estable, ya no tiene esa capacidad de carga que tenía antes de fracturarse. Ok. Ahora, cuéntanos, ¿existen diferentes tipos de fracturas de columnas? ¿Cómo se clasifican estas fracturas? Bueno, hay muchas clasificaciones, muchas maneras de tomar el tema, ¿no? Pero creo que vale la pena dividirlo primero en dos grandes grupos. Uno, cuando tenemos fracturas, vamos a hablar en un hueso sano. ¿A qué me refiero sano? A un hueso que su estructura de carga está íntegra, que no tuviera por qué romperse, más que si es sometido a un golpe, a un traumatismo muy fuerte. Y que eso le llamaríamos fracturas de alta energía. Y por otro lado, podemos tener un hueso comprometido en el sentido de que su fortaleza no sea la adecuada, que lo encontramos generalmente en la osteoporosis, que es una enfermedad donde la cuestión mecánica o se va debilitando el hueso y este hueso puede fallar y fracturarse, pero generalmente con un traumatismo que le llamamos de baja energía, o una simple tropezón o al levantar algún objeto relativamente pesado de 5 o 6 kilos. Perdón, siendo una enfermedad degenerativa la osteoporosis, supongo que mientras más edad avanzada tengas, eres más propenso a sufrir este tipo de fractura sobre osteoporosis, no por osteoporosis. Sí, exactamente. También con los años, si no se da el tratamiento adecuado a la osteoporosis, ese hueso se va debilitando y van aumentando el riesgo de que se fracturen. Una de las principales cuestiones o factores de riesgo para una fractura en la columna es una fractura previa por osteoporosis en cualquier parte del cuerpo. Alguien que ya se fracturó, su riesgo de que se fracture la columna es elevado. Y si ya tuviste una fractura por compresión, por osteoporosis en tu columna, el riesgo de que sufras
una o más fracturas, aumenta también de forma importante. Quiero entender o suponer, y ahorita nos vas a aclarar, que por comprender tantos huesos, por tener tantos huesos la columna, pues sí te puedes fracturar varias, o sea, eres Sí, exactamente. muy propenso a fracturarte varias Sí. veces mientras más edad avanzada tengas, y si ya sufriste una. Sí, generalmente, bueno, te fracturas una vértebra y las que aparentemente están sanas o no fracturadas, pues tienen ese riesgo de fracturarse porque igualmente se encuentra su estructura comprometida. Entonces, y muchas veces lo que nos arrojan los estudios es que a la hora que se fractura una vértebra, pues cambia la posición de la columna y va cambiando los puntos de apoyo y eso puede hacer que se fracturen las siguientes vértebras. Ok. Ahora, esta fractura de columna presenta un dolor incapacitante, o sea, cuando te fracturas la columna, algún hueso de la columna, ¿sientes un dolor incapacitante o cuáles son los síntomas? O sea, ¿puedo yo tener una fractura de columna y no saberlo? No, realmente cuando tienes una fractura, pues el síntoma cardinal pues es el dolor en la región donde esté la fractura. Recordemos que la columna viene desde cuello, que es la cervical, torácica, lumbar y el sacro. Cualquier zona que se fractura, pues generalmente el dolor va a estar localizado en esa área. Cuando es secundario a un accidente, bueno, pues dependiendo de la violencia, la intensidad del accidente, el tipo de accidente, pues es donde van a referir el dolor. Generalmente es un dolor intenso, o sea, no es un dolor que pase desapercibido. Y en el otro grupo de pacientes, en la osteoporosis, pues los pacientes el síntoma cardinal pues es el dolor. Ellos refieren que hicieron algún movimiento, sintieron un dolor intenso que dura algunos segundos y que generalmente no se quita, y a veces refieren que sintieron que algo tronó o que algo se movió. Y pues generalmente el dolor es la causa, lo que nos alerta de que algo pasó en nuestra columna. En casos más extremos, como en los accidentes, a veces pues hay pérdida de la movilidad de las manos o piernas, secundaria a un traumatismo, entonces ahí automáticamente sabemos que algo pasó grave porque no está moviendo las manos y puede ser una lesión en su médula secundaria a una fractura. Mira, yo ya he pasado por un par de fracturas y recuerdo perfectamente bien que el dolor es muy intenso y difícilmente te permite continuar con tus actividades normales, claro, dependiendo de dónde también sea la fractura. Pero me comentabas antes de empezar el programa que existe la posibilidad de que tengas el dolor por la fractura en la columna, pero que lo confundas con un dolor con el que puedes seguir adelante, con el que puedes seguir haciendo tus actividades, tomar analgésicos. Sí, eso lo vemos sobre todo en las fracturas por osteoporosis en los pacientes mayores. Este tipo de pacientes, pues como no tienen el antecedente de un golpe grande, una caída de altura, pues muchas veces creen que es algo muscular, que pues, me torcí, que es un dolor leve, y pues se toman algún medicamento para disminuir el dolor y no les llama mucho la atención. Al pasar el tiempo y ver que a pesar de su analgésico continúan con dolores cuando buscan la atención, porque ellos pues dicen, he tenido otros dolores, generalmente se me quitan con un analgésico, pues no tuve una caída grave, no hice nada, entonces probablemente lo minimizan pensando que pues, no fue nada y que para mañana o en 2 días ya se me quitó el dolor. Ok, ¿y quiénes son más propensos a sufrir una fractura de columna? Creo que tiene mucho que ver, como me decías, con la edad, pero ¿quiénes son más propensos a sufrir un tipo de fractura de columna? Las fracturas por compresión, evidentemente, o por hueso de mala calidad, pues lo vamos a ver en los adultos. El resto de las fracturas en hueso sano, pues se pueden presentar en niños, adultos y ancianos. Y esto va dependiendo, esto va precedido generalmente de un accidente, que puede ser un accidente vial, una caída de altura o algún deporte de contacto, donde, se recibe un golpe directo o indirecto en la columna que la puede fracturar. Justamente me gustaría que platicáramos particularmente de las causas de estas fracturas que estábamos platicando fuera del aire, que son 4, y me gustaría que se las comentaras a nuestro público. Las causas principales de las fracturas son, 1, la principal son los accidentes viales, llámense accidentes automovilísticos, atropellamiento, accidentes en motocicleta. La segunda causa son caídas de altura, trabajadores que se caen de 1, 2, 3 pisos y al caer sufren la fractura. La tercera
La tercera causa generalmente son deportes de contacto, como puede ser el fútbol americano, los clavadistas, etcétera. Y una causa que cada vez es más común son las heridas por proyectil de arma de fuego. Y eso particularmente en México, ¿cierto? Porque en otros países donde, por ejemplo, se practica el fútbol americano, que tiene otro tipo de impacto en la vértebra, etcétera, pues también es un factor determinante, ¿no? Exacto, aumenta el número de casos. O los países que están en guerra o que tienen guerrillas, pues las lesiones por arma de fuego son más comunes inclusive que las de deportes, ¿no? Depende de la geografía, pero sí. Pero en todos lados generalmente la principal son los accidentes automovilísticos. Sí, y ante eso hay poco que hacer, ¿no? En cuanto a prevención sobre la fractura de columna. Sí, bueno, como son accidentes, pues no va uno preparado. Lo mayor, o lo mejor, perdón, que puede hacer uno es pues las medidas de seguridad, utilizar el cinturón de seguridad y bueno, pues tratar de ir atento al manejar, etcétera. Pero sí, el uso del cinturón de seguridad pues ha disminuido, no la incidencia de las fracturas de columna, pero sí en dado caso la gravedad de las lesiones que puede uno adquirir en un accidente. Vamos a nuestro primer corte, vamos a seguir platicando con el doctor Antonio Hurtado Padilla. Y por cierto, ¿traes alguna promoción para nuestros amigos que nos están acompañando? Claro que sí, les vamos a hacer un 50% de descuento en la consulta de primera vez a las personas que llamen al teléfono del consultorio para atenderlos como ellos se merecen. Bueno, para hacer válida esta promoción del doctor Antonio Hurtado, pueden comunicarse a nuestro teléfono 52 34 3600. Les recuerdo también nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Tu Médico TV, nuestro patrocinador también en Facebook y en Twitter, Trimedicals, y nuestro WhatsApp 55 39 10 54 22. Hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos aquí a Tu Médico TV en Telefórmula. En un momento